Lucía Topolansky, bienvenida Lucía. Buen día para todos y para la audiencia también. Presente su queja, Lucía. Sí, tenías Presente una su queja, Lucía, decila al aire, decila. La queja era que el look está muy lindo, pero se fue la ventana. Y no tenemos la luz, pero lo vamos a abrir. Ale, y en vez de La vamos a abrir. subirla, la No, seguís no bajando. No te compliques. La cortina. No te puedo, compliques, no es puedo, una necesito manía mía ayuda. nada más. No levanta la cortina, Es así una no se manía puede. mía. Bueno, para la próxima vamos a tener la ventana abierta, Ah. Lucía. Bueno, sabíamos que tu actividad política no iba a terminar cuando te fueras del Parlamento, ¿no? Pero concretamente, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué te estás dedicando ahora? Bueno, yo sigo trabajando en lo que es la estructura del sector de la 609 y en el Frente Amplio, y con eso me sobran. Trabajo también en algunas cosas a nivel apoyando a los compañeros del municipio A, que es el municipio en el que yo vivo, y estoy trabajando con algunos ediles nuestros, algunos temas municipales que me interesan, que son importantes para mí, bueno. Y después tengo una agenda de requerimientos de cosas que me vienen de varios lados y me van formando la agenda. Es medio ecléctico esto que yo te digo, pero es otro tipo de agenda, muy distinta, pero trato de seguir el curso de lo que va sucediendo en por lo menos los temas principales de la política del país, porque me importan, me interesan bueno, este es un año fundamental, estamos ahí con las dos reformas que el gobierno anunció, una que está ahí, no sé qué resultado dará, porque las reformas educativas son de difícil medición y todavía no hemos visto el despliegue. Y la reforma de la seguridad social tiene una cantidad de interrogantes. Soy de las que pienso que finalmente van a votar algo. Ahora, hasta toda la vida qué se va a votar, no sé. Yo vengo leyendo los sucesivos textos y en realidad veremos cuál será el texto final. No tengo claro. Pero sí tengo claro una cosa, ¿no? Acá, yo el otro día le decía a un colega de ustedes lo siguiente. En funcionamiento de coaliciones, por más que se diga que la gobernante es una coalición de partidos y la nuestra es un partido de coalición, que hay un matiz que los politólogos ponen, acá los que tienen más experiencia en coalición en Uruguay somos nosotros del Frente Amplio. 52 años de experiencia de lidiar con el poder acoplar todo. Sí, de negociar hasta en checoslovaco. Así que sabemos que no es fácil la negociación. Y en ese marco, ¿cómo ves la negociación en este momento? Bueno, yo la veo con la misma tónica del gobierno, todo centrado en la figura del presidente. El gobierno está centrado en la figura, ese de los últimos gobiernos es el gobierno más presidencialista, como un embudo, y la negociación es presidencialista. Y entonces a eso se le sumó un error, que yo lo vi de entrada, que es el siguiente. Cuando hay un proyecto de ley complejo, y esto no es una tradición arbitraria del Parlamento, siempre ingresa por la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Por qué? Pues son 99, los diputados tienen jurisdicción departamental, es decir, representan a una población mucho más cercana que la jurisdicción nacional que puede tener un senador. Entonces, allí se hace lo que se llama el primer peinado. Todas las visiones, desde las más pequeñitas hasta las más gruesas, se barren y después se hace el cierre en el Senado, que son 30 más la vicepresidencia,
Acá con la jubilación pasó al revés, ¿no? Se pasó Claro, por el Senado y, no, dejamos para lo diputados. hicieron al revés. Quisieron cerrar. En realidad creo que ya ahí les ganó Manini, porque quisieron cerrar los generales para que los soldados hicieran la veña. Pero resulta que los soldados se insubordinaron y ahora están en un lío. Perrone y Sodano. No, los soldados Todos. todos, porque hubo quejas de los blancos también, de los colorados, ni que hablar que al frente ni lo escuchan. Va por turnos, ¿no? La cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil después cerrar. Ahí hubo un error de inexperiencia. ¿De inexperiencia Increíble. por parte de quién Increíble. hay? ¿Del propio presidente? No, yo creo que en todo caso de la presidenta de Beatriz Arquimón, porque la presidencia del Senado es la que distribuye para dónde van los... Ella tendría que haber planteado, no sé si lo hizo, no quiero prejuzgar, pero tendría que haber planteado, no, tiene que entrar por diputados, por estas razones. Y todo, yo estoy convencida que el trámite les hubiera salido más fluido de haber sido así. Y después los anuncios adelantados, que con el último ciclista, que ya va a estar todo pronto, que lo cerramos, que esto, que lo otro. Hoy es 17 de abril. El jueves aparentemente podría haber un avance. Esto se va a mayo. Y el 30 de junio entra la rendición de cuentas, la última del año. Entonces, miremos los tiempos, pues los tiempos parlamentarios tienen mucho que ver en esto. Entonces, yo creo que esto es de forma, no es de contenido. Después hay una cantidad de cosas de contenido que se pueden conversar, pero... ¿Y cómo ves la negociación, cómo se ha dado? Y sobre todo, esa ida y vuelta que se ha generado entre Manini Ríos y Sanguinetti. Bueno, yo creo que el Partido Colorado es el partido que ha gobernado más este país. 93 años gobernó de distintas maneras. Es el que tiene más expertise institucional, inclusive, ¿no? Yo lo reconozco sin ningún problema. Yo siempre cuento, ¿no? Yo nací en el año 44 y gobernaba Amézaga, que era Colorado. Y yo seguía creciendo, hice la primaria y siempre gobernaban los Colorados. Entonces yo tenía una confusión, porque para mí gobierno y Partido Colorado era más o menos lo mismo. Recién en el año 58, estando en segundo liceo, ganaron una elección los blancos. Entonces te das cuenta que ese partido con esa experiencia no puede hasta por razones viscerales que le pase lo que le acaba de pasar. Y si bien Sanguinetti es un genio de habilidad política, tuvo que salir porque tenía el partido insubordinado. Tuvo que salir a decir algo. ¿Qué le falló al Partido Colorado? Yo no sé cuáles fueron las razones de fondo del presidente. Capaz que el presidente ingenuamente pensó, bueno, tengo con todos... El trabajar pico a pico tiene una desventaja, porque vos decís, bueno, cierro con este, me falta, se ve que razono así, me falta y cierro con este. Pero de repente al cerrar con el último, abrís con los otros, que fue lo que le pasó, porque abrió hasta con el Partido Independiente, que venía siendo uno de los puntales. ¿Por qué? Porque Saldain, porque muchos que defendían a ultranza la reforma habían dicho que había 3 o 4 cosas intocables, y uno era la tasa de reposición, que son esos famosos 25 años. No nosotros, que de entrada vimos que esa tasa de reposición era una cosa, un número muy, muy fuerte para poder lograr una jubilación en su promedio más o menos decente, porque tú cuando arrancas a trabajar en general tienes un salario más bajo,
porque Sí. sos joven, porque no tienes experiencia atrás, no has acumulado antigüedad y demás, y después va subiendo a lo largo. Entonces, en la medición de vigente, la que todavía está, cuando te toman los últimos 10 años o los 20 años mejores, lo que hacen es privilegiar dentro de los 30, privilegian lo que te dé el mejor resultado en tasa de reposición, ¿no? Sin embargo, eso ahora se cambia con el pedido Claro, de y esto es Manini. lo que se cambia. Es más, nosotros nos estudiamos mucho. Yo estudié particularmente el tema de la tasa de reposición. Hay gente, por ejemplo, un pistero en una estación de servicio. Si vos le medís la tasa de reposición y la persona tuvo más o menos a lo largo de sus 30 años de vida, aunque haya estado siempre en blanco, ese tipo de salario, no le conviene ni jubilarse, arrastra los pies por la estación de servicio, una situación penosa, porque con el salario llega justito, 3 pesos menos ya le desequilibra la economía, ¿entendés? Entonces, la tasa de reposición es un elemento clave. Ahora, equilibrar, no financiar el sistema, reducir un poco el peso sobre el Producto Bruto Interno del sistema, que es lo que hace esto, para darle sostenibilidad en base a la tasa de reposición, es lo que nosotros decimos, es una rebaja que la paga el jubilado. Esto es evidente, es de perogrullo. Nosotros vinimos proponiendo, ni se consideró, por ejemplo, porque esto es mirar el futuro y el trabajo del futuro, es que las cadenas, las nuevas modalidades de trabajo, en la medida que se desplieguen y expulsen trabajadores, la cadena tiene que pagar un ficto, como pagan los cajeros automáticos. Es una cosa que negoció AEBU cuando pusieron los cajeros automáticos, pagan un ficto al BPS como pagan los camiones, hace muchísimo. Y aunque lo tengas en el galpón, entonces todos tienen que pagar un ficto. Esa es una fuente de ingresos que no se tuvo en consideración. Porque dicen, ay, no dicen fuente de ingresos, decimos fuentes de ingresos, esa es una. Y no es un impuesto. Y al que automatiza, no le sacás la ganancia, porque no va a pagar ni salario, ni BPS, ni salario vacacional, ni FONASA, ni esto ni lo otro. Va a guardar ahí el robot en la esquina del galpón, etcétera, etcétera. Lo que paga es un ficto, una colaboración. ¿Con qué? Con el funcionamiento general de la sociedad. Lucía, ahora, la reforma se va a aprobar. Sí, sí, sí. Obviamente con Se los term- cambios. se va a con terminar se va a aprobando, yo aprobar. creo que sí. ¿Cómo sale la coalición después de cómo se dio todo? Bueno, yo creo que la coalición se creó para sacar al Frente Amplio del gobierno. Y va a seguir porque saben que es la única forma. Porque es la única forma de que no volvamos al gobierno. Pero Así ¿cómo que, queda después de cómo se bueno, dio esto? después entre ellos buscarán una armonía. El año que viene marcarán algunos perfiles porque están las primarias de junio y después hasta octubre Claro, marcarán unos pero perfiles. a nivel de imagen, ¿cómo queda la coalición? Bueno, yo no me atrevo a decir un juicio porque en Uruguay, por suerte, es un país politizado. Y ojo que esto para mí no es una mala palabra, como quieren decir algunos. Para mí es una suerte que el uruguayo se implique en política. No es un país indiferente y que opine en el boliche, que opine en el trabajo, que opine y haya 4.500 directores técnicos. No me importa. Entonces, ese país medirá dentro de los partidos que integran la coalición, medirá cómo le fue en la feria, qué desempeño el ala que votó, qué desempeño tiene y después qué oferta tiene, ¿no? Porque los candidatos también cuentan. Y hablando de esta negociación, ¿cómo queda parado Cabildo Abierto, ¿no? Frente a esta negociación donde, bueno, consiguió algo que a la ciudadanía, digamos, le es conveniente? ¿Cómo queda parado para las próximas elecciones? Bueno, hay un interesante análisis que hace el diputado Olmos del sector de Vergada, que es un
un diputado muy serio en sus análisis y demás, donde él rastrea, hace como una trazabilidad de todos los beneficios que un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, saca la caja militar, que es uno de los sectores fuertes de apoyo al grupo de Cabildo Abierto. Son una cantidad de cosas, algunas más chiquitas, otras más grandes. No es solo esto, que la tasa de reposición es general. Y el tema de la SAFAP no sé cómo va a quedar, porque el tema de la SAFAP tenía cierta flexibilidad de inversión en el exterior ya hoy. Esto era una apertura total de Canilla. Yo personalmente, pero esta es una opinión absolutamente personal, no quiero comprometer ni a mis compañeros de la 609, no tendría inconveniente en poner esa norma con una condición, que cada autorización pasara por el Senado, tuviera la aprobación del Senado con una cierta mayoría. ¿No? Con una cierta mayoría, es decir, no una no los numeritos mágicos, como yo digo, y hay quienes no les gusta que lo diga, porque tenés 16 y 50, escribí una ley en hindú antiguo y la tienen que cumplir. No importa. Entonces, acá creo que eso, porque ¿qué pasa? Yo concuerdo con Manini que se precisa capital para invertir y hay negocios buenos en Uruguay y tenemos que salir a pedir y nos cobran más. Todo eso porque tenemos una lógica rentista en la cabeza de nuestra burguesía. Es una burguesía que no arriesga, ¿no? Bueno, entonces eso te permitiría que el Senado controlara directamente eso y que de repente frente a una inversión incierta más pudiera tomar su recaudo y con eso protegería el futuro de aunque yo tampoco comparto el sistema de la SAFAP como está diseñado, ¿no? Yo no tendría inconveniente en una solución. Yo lo había pensado y después vi que había alguna gente del PCNT que pensaba lo mismo, en ir a, si querés elegir, a 2 o 3 AFAP, todas públicas. Una FAP del Banco República, una FAP del Banco de Seguros del Estado, que ha sido el gran ausente en esta discusión, porque sigue siendo el garante para pagar eso, y algún día capaz que se descalza. Una FAP, yo que sé, banco hipotecario, a usar los bancos públicos, entonces vos después elegís. Ahora, si eso no fuera negocio, porque, por ejemplo, algunas de las AFAP que existen hoy tienen compañías de seguro. ¿Y por qué no se autoaseguran y van al banco de seguro? Porque el negocio es el negocio. Entonces, por eso, ahí hay dos cosas que habría que cambiar. Se podría hacer esa flexibilización con ese control. Ahora, ¿en qué va a quedar? No sé, por eso yo estoy esperando, después leeré el texto definitivo y ahí tendré una opinión, pero evidentemente si nos toca gobernar en el próximo periodo vamos a tener que hacer cambios y esto no puede fluir así porque entre otras cosas no es una política de Estado. Una política de Estado se construye de otra manera. La política de cambio de matriz energética fue una política de Estado porque terminó en un acuerdo firmado por los partidos políticos en torre ejecutiva que se sobrecumplió. Lucía, y hablando de políticas de Estado y de acuerdos entre partidos, mencionabas la transformación educativa al principio. Sí. Se dio ahora toda esta cuestión con el Liceo IABA, sí, a propósito del salón gremial, que ahí, bueno, desde la oposición, ¿no? Y desde el gremio estudiantil, los sindicatos de la educación, lo que se dice es mucho más que una cuestión con un salón gremial, ¿no? Que sin embargo el oficialismo dice, acá lo que pasa es que los estudiantes y el director no quieren entregar un salón que permitiría hacer una rampa. ¿Cómo estás viendo esa discusión? Primero hay una contradicción en el discurso de Robert Silva y de los consejeros del CODICEN,
porque la reforma educativa plantea más autonomía para los centros educativos, y esto va contra la autonomía de los centros educativos. Plantea más empatía, más diálogo entre el cuerpo docente y el estudiantado, y esto va contra eso. Esto es un verticalazo. Eso es la primera constatación que rompe los ojos. Segundo, mira, en el año 61 y 62 yo fui a Liaba. Esa puerta estaba clausurada, venía de antes. Yo no sé de qué, si alguna vez se usó esa puerta, porque tiene una escalera para dejar cansado al mejor a Laza, a cualquiera de los atletas nuestros. Entonces siempre estaba cerrada, y ahí siempre había un espacio inútil, siempre estaba vacío ese espacio entre las puertas, porque tiene un doble juego de puertas. En esos años que yo iba allá, se entraba por el costado y se siguió entrando por el costado. Y después hay una entrada por el gimnasio, que es todo llano ahí. No podrías hacer una entrada para sillas de rueda sin problema, más que ya hay una rampa. Y hay una prioridad. Además hay un informe técnico de que no es viable económicamente y no está presupuestada esa rampa. Eso medio traído de los pelos. Y el estado de mantenimiento de un edificio patrimonial, más allá de que la arquitectura de Liaba no es de mi afinidad, pero eso es personal, es difícil, cuesta cara el mantenimiento. Cuando yo iba al Liaba se caía a pedazos ya. El Liaba, pisabas los pisos de madera de los salones y corrías el riesgo de que la patata siguiera para abajo. ¿Por qué no nos importaba a nosotros? Porque nosotros teníamos una plantilla de docentes que le volaba la bata. Yo fui alumna de Rodríguez Monegal, por ejemplo, en literatura. Entonces, el Liaba había nada más que un lugar para hacer preparatorio, después apareció Olivo. Era una cosa sumamente emblemática. Entonces yo sigue creo... siendo, ¿no? Y por eso creo que ahí es interesante ver por qué sucede esto en el IABA. Porque lo que dice el oficialismo es sucede esto porque la situación se da en el IABA, porque hay un salón que está afectado. No sé, capaz que tiene más alumnos que otros, porque creo que tiene cerca de 3.000 alumnos. Y yo creo que el director trató de cumplir justamente con el espíritu de la reforma educativa, instalando una situación de diálogo, no de enfrentamiento, no de violencia, con todo lo que forma la comunidad educativa, que son los educandos en primer término, los educadores en segundo término, las familias y la sociedad, ¿no? Trató y venía conversando, no lo dejaron hacer. ¿Era necesario pedir su separación de cargo? No, para mí es completamente exagerado, y yo creo que el CODICEN debería rever eso, no sé si lo hará o no lo hará, y más en el arranque de las clases, cuando venimos de 2 años de difíciles para la educación por la pandemia, cuando la sociedad, por distintas razones, está permeada de mucha violencia, es decir, todo lo contrario. Cuanto más ámbitos de diálogo tú formes en un centro educativo, más terreno ganaste en la convivencia ciudadana. Y yo miraba la foto y vi hacer 2 comentarios. Miraba la foto, re pacíficos los chiquilines. En la ocupación. Sí, que un salón gremial esté pintado, bueno, yo me acuerdo lo que era el SEDA, que era el Centro de Estudiantes de Arquitectura, los 4 años que estuve en facultad, ¿no? Y yo, no solo el local del centro de estudiantes, otros ámbitos. Y después, con alegría, vi que en la foto había una enorme cantidad de muchachas,
de mujeres militantes. Eso me dejó contentísima. Esa foto me la guardé. Salió en la diaria, no sé si la viste, sí. Hermosa foto. Digo, mirá, esto es mejor que cualquier palabra que vos digas. Acá está la realidad. Todas esas chiquilinas, que no era así en esos años 61 y 62, cuando yo fui aliada, era muy distinta la proporción. Lucía, pasemos, si te parece, a hablar de candidaturas. Yamandu Orsi, bueno, es el candidato apoyado por el MPP, y quizás la pregunta viene, ¿cuál es la diferencia entre Orsi y los demás nombres que se están manejando para una precandidatura? Cose, Lima, Vergara. Bueno, creo que lo más importante para el Frente y para todos los que quieran cambiar el gobierno es tener un candidato que lo pueda hacer, ¿no? Que sea el apropiado para el momento. Eso en términos genéricos. ¿Qué condiciones tiene Yamandu? A mí me tocó en el Congreso del MPP fundamentar su candidatura. Yamandu es un compañero, diría yo, del medio, no es ni montevideano. Un montevideano neto puede generar cierto rechazo en el Uruguay profundo, como se le llama, y alguien del Uruguay profundo puede no ser tan comprendido en el Montevideo urbano. Pero como que resume todo. Pero él es el medio, no es ni montevideano, ni por tanto tiene un verbo que le sirve al Uruguay profundo y al Uruguay urbano. Eso es una condición muy importante. Canelones es un resumen del país. Tiene todo, tiene industria, tiene agro, tiene costa, tiene turismo, tiene ciudades, tiene asentamientos, tiene zonas rurales, y tiene todo, en chiquito. Tiene en su haber 20 años de gestión, de hecho, porque él acompañó 10 años a Marcos como secretario general y suplente, y después 10 años propios. Eso también le da una idea de trabajo en la realidad, muy concreto en la conducción. Tiene una condición que se da en los que son profesores y maestros, que es la comunicación. Un profesor, un maestro, tiene que poder explicar algunas cosas y que quien lo escucha lo entienda, y un ida y vuelta. Bueno, eso, cuando un profesor o un maestro, la primera persona que lo percibí fue en Nora Castro, cuando a la salida de la dictadura, no la conocía, no sabía ni quién era, pero le oí decir un discurso y me di cuenta cómo le jugaba su profesión, ¿no? También hay otras profesiones, siempre lo he dicho, ¿no?, que la condición de médico oncólogo le jugó bien a Tabaré, porque le tenía que decir cosas duras al paciente y tenía una enorme calidad para decírselo. Entonces, que un mandatario le sepa hablar a su gente es una cosa muy importante, la sepa comunicar. Eso lo tiene Yamandu. Es un hombre, conoce la historia nacional, porque su profesión además es de profesor de historia, lo cual en política tiene mucho más importancia de lo que a veces se cree. Y tiene militancia de años, milita desde que es un adolescente, conoce al Frente Amplio, lo conoce muy bien. A mí la primera vez que me hablaron de posible candidatura para la presidencia de él fueron unos chacareros de mi barrio, que vinieron a mi casa y me dijeron: a nosotros nos gustaría que ustedes propusieran a Orsi para candidato. Y a mí me dejaron la cabeza envenenada en ese momento, y me puse a pensar, dije... ¿Cuándo fue eso? Eso fue cuando la legislatura pasada. Entonces yo lo llamamos, estuvimos hablando, y él lo que nos contestó fue: prefiero terminar el ciclo, me consolido terminando el ciclo municipal, y nos dio una lección.
Lucía, y todas estas características que mencionás, ¿lo distinguen del resto de los posibles nombres? Porque ahí está la cosa, ¿no? Cuando se vengan las internas, ¿qué es lo que caracteriza y lo diferencia del resto? Yo voy a hacer una corrección de palabras, no porque tú te hayas equivocado, sino porque yo creo que se equivoca la norma. Estas son primarias, no internas, porque en esto no es que vayan la gente de los comités a votar, acá tienen que votar todos los ciudadanos, aunque no sea obligatorio. Todos los que quieran poner de presidente, en este caso estamos hablando de Orsi. Está bien, primarias, porque además hoy justamente hablamos con el sector La Patriada, que tiene colorados, blancos adentro. Pero entonces, por eso, ¿qué lo diferencia? Llamémosle primarias, bueno, entonces. Tiene que haber una avalancha de votos en junio. Es en junio donde empezamos a definir la elección, no en octubre, es en junio. Eso lo tenemos que tener nítidamente. Hay un gran desafío porque somos medio vagos para ir a votar en esa elección. Por eso mismo lo aclaro así. Si nosotros decimos, me gusta Orsi, aunque no seas del frente, pero sabés que querés que él vaya de presidente, bueno, ponete en junio, elegí alguna lista que él encabece y mete tu voto. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, ¿Y por qué? Vuelvo a eso. Sí, lo diferencia, ¿Qué lo diferencia? Esa posibilidad de tener un diálogo abierto con un horizonte que va más allá de lo estrictamente partidario, que en este caso sería el Frente Amplio. Él puede ser entendido por alguien que venga de cualquiera de los partidos o gente que no tenga partido en este momento, o alguno que teniendo partido no esté del todo conforme con quien está representándolo. Él puede ser una opción porque es un hombre de cabeza abierta, de pensamiento libre, y lo ha mostrado en las negociaciones en Canelones. Él logró sacar una serie de medidas negociando con el espectro político. Y eso en política, y ahora lo vemos con esto de la reforma jubilatoria, vaya si es un valor importantísimo. Entonces, para mí es decisivo ese talante que tiene Llamando. Es un hombre que escucha y trata de entender al que escucha, y además no se ata esquema. Nosotros en el sector de la 609, en el precongreso, hicimos 4 charlas. Una de las que hicimos preparatorias fue con las religiones. Él ha hablado en estos días del tema de la adicción y de la recuperación, y ha hablado del papel que han jugado la iglesia, la religión. Sí, en algunas recuperaciones, y eso puede parecer sacrílego en Uruguay, en este Uruguay, pero sin embargo es un razonamiento de una enorme sensatez, porque si hay un sector que ha tenido determinados logros, ¿por qué le vas a dar vuelta a la cara? Y si será así, que yo acá traje esto, ¿no?, que lo tengo en la mano, esto me lo dieron en Argentina, se van a reír, ¿no? San Pepe Mujica. Mostralo ahí a la cámara 5. Ahí está. Cámara 5. Ahí está. Ahora atrás tiene una oración a San Pepe. A ver, tú que tenés buena dicción, porque yo soy un desastre. Oración al San Pepe. Amado Pepe Mujica, poderoso en humildad, libranos de toda ostentación material. Danos siempre el sagrado tiempo para inclinar con parsimonia el termo sobre el espumoso mate, que la vida se nos escape, queriendo ser quienes más tienen, al tiempo solo se lo detiene, haciendo ruido de mate. José Pepe Mujica, 1935. Y lo escribe Memes de Coloniales y Coso. ¡Qué momento! Es una cosa bien argentina esto de santificar a algunos políticos, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo tenés ahora eso? No, porque estuvimos en Buenos Aires y me lo dieron. Y entonces, ¿por qué lo traje? Bueno, Pepe logró llegar y hablar para un montón de gente que no necesariamente incluso vota el Frente, pero con la que él es capaz de hablar. Pudo hablar con un patrón de estancia y con un peón de estancia. Pudo hablar con un dueño de una industria y con el operario de la industria. Esa ductilidad,
de ir por todos los sectores es lo que está mostrando en la práctica Yamandú. ¿Vamos a tener a San Orsi? No sé porque esto, como tú bien dijiste, es típico de los argentinos, pero quería porque lo han llamado en este tiempo, a Pepe lo llamaban para las elecciones en Brasil. Paraguay ahora estuvo. Sí, fue a Paraguay, una locura, en un rato tuvo que ir a dar un discurso, fue venir en Paraguay, está igual que en Brasil, ¿no? Una situación reñida y alianzas muy difíciles que han tenido que hacer Efraín para poder bueno, ojalá les vaya bien, ¿no? Entonces la política no termina en los límites inventados por los seres humanos, que son las fronteras. La política es mucho más. Nosotros estamos en el barco latinoamericano, eso también lo tiene claro Yamandú. Es una cosa importante, porque después vienen las oportunidades de negocios, las oportunidades de inversiones, y si tú no tienes un diálogo, no tienes una red que te una, que te permita tomar decisiones, entonces limitas las posibilidades del país. Por eso yo creo que también Yamandú en eso trasciende lo que es el Frente Amplio. Esto no va, y lo quiero dejar claro, en desmedro de las cualidades de los otros compañeros. Que se vayan a presentar. Por ahora proclamado no hay ninguno, pero... Bueno, Lima dijo, no, yo me autoproclamo, la fue tirando, y ya el espacio no federal artiguista ya lo respaldó. Bueno, no van en desmedro de Andrés, no van en desmedro de Mario, no van en desmedro de Carolina, no van en desmedro de ninguno. Yo soy de las partidarias de que haya múltiples candidaturas, me parece bien que sea el ciudadano el que en un acto de apertura nos ayude a elegir. Estoy convencida que muchas cabezas se pueden equivocar, pero piensan mejor que una, y eso nos va a permitir tener el mejor candidato para la batalla de octubre, que es la primera de las batallas. Entonces, además nosotros tenemos que pensar que la cosa no termina ahí. Después tenemos la batalla de las intendencias y la batalla de los municipios. Y vaya si los gobiernos de cercanía, yo es uno de los temas en los que estoy trabajando, porque estoy convencida que hay que trabajar más en la función de los municipios, y estoy convencida que, por ejemplo, un departamento como Montevideo debería tener mucho más cantidad de municipios. No puede haber el municipio al que pertenezco, tiene 250.000 personas. No le puedo pedir a Juan Carlos, que es un alcalde maravilloso, la cercanía, porque tiene 24 horas del día. ¿Entendés? Entonces, volví a estudiar la ley, estoy trabajando sobre la ley para hacer algunas propuestas, de modo de poder acercar más el gobierno de cercanía al ciudadano, porque el ciudadano tiene que tener un lugar muy cercano donde expresarse. Si no, van quedando bolsones de gente a la vera del camino, y eso no es bueno para el país. Lucía, tenemos que cerrar. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Lucía Topolanqui, San Pepe. Mostralo ahí, a esa. Y nos vamos así. Gracias, Lucía, un gusto.